Nunca me han gustado los espejos, supongo que no debería ser sorpresa para ti, si te digo que les temo demasiado. Pero, contemplar aquellos objetos, es una necesidad diaria en mi vida. Cada mañana que me levanto, tengo que ver un espejo, para realizar mi aseo diario, y cuidado de mi imagen personal. A decir verdad, los espejos siempre me dieron miedo, y tenía la sensación que emanaban un aura de misterio, incluso llegué a pensar que ocultaban algo tras de sí. Pero, nunca creí que mirar un espejo, me dejaría una experiencia aterradora. Aún lo recuerdo, fue hace 3 años. Luego de ciertas desagradables coincidencias, mis padres cambiaron de casa. A primera vista, la casa se veía lujosa y elegante. Pero, el detalle más inquietante para mí, era que aquella casa, tenía un espejo en la sala, su tamaño, era casi igual al de una puerta convencional. Estaba ubicada cerca al vestíbulo. No quería reclamar a mis padres por un miedo tan infantil, así que no dije nada. Viví en esa casa muchísimos años, toda mi infancia y parte de mi adolescencia. En todos esos años, la casa nunca estuvo sola, pero por primera vez, mis padres harían un viaje de negocios, y tendría la casa para mí solo. Yo, con mis 17 años recién cumplidos, tenía grandes planes, ahora que tendría la casa para mí solo. Mi padre, un hombre que no creía en nada que no fuera racional, estaba pasado de copas, y tuvo una plática muy extraña conmigo, aún lo recuerdo. Padre, no tienes de qué preocuparte. Cuidaré bien de la casa. Lo sé, y también sé que aprovecharás este tiempo para hacer tus locuras. No te preocupes, no me molestaré. Sé que mantendrás limpia la casa. Pero, quiero hacerte una advertencia. No te acerques al espejo cuando sea de noche. No lo hagas. Me dijo, sujetándome de los hombros, con una mirada de seriedad realmente inquietante, incluso parecía que no había tomado. Tiempo después, ambos se fueron de la casa. Esa noche, tenía la casa para mí solo. Debido a la advertencia de mi padre, dormir se me hizo difícil. En medio de la noche, el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose me despertó. ¿Acaso mis padres habían regresado? No, eso no era posible. Tomé un candelabro, y decidí investigar de qué puerta se trataba. Asombrado, oí que el sonido no provenía de ninguna de las habitaciones del segundo piso. Al bajar las escaleras, pude notar que el sonido era más fuerte. Provenía del vestíbulo, cerca de donde estaba aquel espejo. Miré la puerta principal. Pero estaba cerrada, así que solo quedaba un solo lugar por mirar. Miré en dirección al espejo. Solo para darme con la sorpresa que el espejo no estaba. En su lugar había una puerta de madera que se cerró, apenas miré en dirección a aquel lugar. Como si estuviera siendo atraído por algún tipo de fuerza extraña, me acerqué a la puerta, y la abrí. Había unas escaleras que daban a un piso inferior. ¿Esta casa tenía un sótano? No parecía posible. Lentamente, fui bajando las escaleras, hasta llegar a un lugar que parecían ser unas catacumbas. Al final de aquel largo recorrido, vi algo que me dejó petrificado. El camino se separaba en 3, uno hacia el centro, otro hacia la izquierda, y un último a la derecha. Decidí aventurarme al camino de la derecha. Al final de ese recorrido, había una fosa, y dentro estaba un esqueleto en un avanzado estado de descomposición. ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? ¿Por qué llegué tan lejos? Decidí salir de aquel tétrico lugar. Cuando volví a mi casa, escuché la puerta abriéndose tras de mí. Instintivamente miré atrás de mí, y lo que vi, perseguirá mis pesadillas por siempre. Había una chica, de largo vestido blanco, pero manchado de tierra, con unos ojos negros llorando lo que parecía ser sangre. Fue tal el susto que tuve, que incluso se me cayó el candelabro, y a oscuras, fui a mi habitación, me metí a mi cama, y cerré mis ojos hasta que me quedé dormido. Al despertarme, fui al baño para asearme. No pude evitar gritar del terror, al darme cuenta que mi espejo había sido reemplazado por una pequeña puerta. Desde entonces, no he vuelto a mirar un espejo, no porque no quiera. Es por el simple hecho, de que todo lo que veo son puertas. Y sé ahora, que no debo volver a abrirlas, es como si mi visión de ellas hubiera cambiado. Cuando mis padres regresaron, decidí pasar tiempo con ellos. Mi madre fue a la cocina por unos bocaditos, así que me quedé solo con mi padre, no quería mirar en dirección al espejo. Pero lo hice. Solo para ver con sorpresa, que aquel espejo seguía allí. Y pude ver que aquella chica, me estaba mirando desde el espejo. Solo grité asustado, pero mi padre, comprendiendo la situación se acercó y me dijo:
Así que tú también, hijo. Me dijo muy serio mi padre. Yo, solo lo miraba con una expresión de miedo en mi rostro. Veo a una chica aterradora, me está mirando a través del espejo. Es un alivio. Al menos, tú no fuiste por el camino de la izquierda, cuando estuviste en las catacumbas. ¿O sí? Créeme, si lo hubieras hecho. Lo que te devolvería la mirada de aquel espejo, no sería tan agradable. Desde aquel preciso momento, comprendí el porqué del insomnio de mi padre. Le pregunté qué fue lo que él vio. Pero no me respondió, sé que esta es su manera de protegerme, y ver aquellas puertas, es un castigo por mi desobediencia. Sin embargo, había un camino más, uno hacia el centro. Si algún día ves una puerta en lugar de un espejo, tal vez, podrías ir, y contarme qué es lo que hay adentro. Amigo de la infancia. Supongo que Taylor entraba en esa categoría. Nos conocemos desde que tengo memoria, y siempre hemos estado juntos. Pero, sin duda, lo que unió nuestra amistad, fue el hallazgo de un artefacto. Cierto día que paseábamos por nuestro vecindario, encontramos una cámara, estaba al pie de un enorme árbol. Inesperadamente, Taylor cogió la cámara. Mi padre es experto con estos trastos. Tal vez él pueda repararlo. Yo, con mi mentalidad de niño bueno, intenté que no se lo llevara. Pues, si alguien lo había perdido, es posible que ahora mismo lo esté buscando. Él no me obedeció, y se llevó el artefacto a casa. Días más tarde, exhibía aquella cámara con mucha alegría. Vamos a grabar un video alucinante, exclamaba Taylor. Al principio, no sé a qué se refería. Sin embargo, recuerdo que decía que esta cámara era sumamente especial. Nunca me mostró qué fue lo que grabamos. Pero, ambos compartimos aquel objeto, grabando nuestras vivencias, las cuales, tiempo después, formarían una parte importante de mi infancia y parte de mi adolescencia. Cuando logré ingresar a la universidad, mis padres decidieron que debía mudarme a otra ciudad. Esto me alejó definitivamente de Taylor. Pasaron muchísimos años, incluso me casé. Y adquirí los problemas típicos de un adulto. Entre ellos, el insomnio. Una de esas noches, en las que me encontraba vagando por mi casa, escuché un lento golpeteo en la puerta principal. ¿Quién está allí? Nadie respondió. Abrí la puerta, pero solo pude ver cómo los árboles, en la oscuridad, eran sacudidos por un viento muy fuerte. Cerré la puerta. Pero al poco tiempo, un sobre de papel fue arrojado debajo de la puerta. Al verlo, no lo podía creer. Usted está cordialmente invitado al velorio de Taylor Watson. Amigos y familiares esperan su asistencia. A la mañana siguiente, se lo conté a mi esposa, pero ella tenía otras obligaciones, así que no podría acompañarme. Por mi parte, quería despedirme de mi amigo por última vez, aunque eso significase ir solo. Aunque para ello, debería viajar a la casa de mis padres, y eso tomaría un viaje de 5 horas. Me subí a mi coche, y emprendí camino a mi antiguo hogar. Cuando llegué, apenas era el mediodía. La gran carpa negra, en la entrada de la casa, confirmaba la triste noticia. Sus padres me recibieron con expresiones sumamente tristes. Tenía curiosidad de saber cómo había muerto Taylor, pero sentí que era de mal gusto preguntar. Al parecer, a diferencia de mí, Taylor no se casó, y siguió viviendo con sus padres. Pensé en la vida sumamente solitaria, que quizá él había llevado todos estos años. Decidido a rememorar viejos tiempos con Taylor, fui a su habitación. Comencé a buscar aquella cámara, aquel objeto que contenía nuestros recuerdos más tiernos de la infancia. Pero no la encontré, en cambio, vi una llamativa memoria USB. En ese momento, su padre entró en la habitación, y me preguntó qué hacía allí. Le dije que el cuarto de Taylor me causaba nostalgia, de aquellas épocas felices, cuando éramos niños. Sin previo aviso, él tomó el misterioso USB. Aquí están los vídeos que él solía grabar con su cámara. Vamos a reproducirlos ahora mismo en la sala. ¿Te gustaría verlos? Claro, ¿por qué no? Dije emocionado. Tal vez, allí estaba el misterioso video, del que tanto alardeaba Taylor. Aunque, recuerdo que él dijo que ambos lo haríamos. Pues, citando sus propias palabras, él dijo:
Vamos a grabar un video alucinante. Sentí un poco de pena por eso. En un principio, todos los videos eran de nosotros jugando, grabando animales, personas de nuestro vecindario. Un sentimiento de tristeza y nostalgia inundaron mi ser. Sin embargo, todo eso fue interrumpido abruptamente al ver los últimos videos que contenía la memoria. Contrario a lo que esperaba, solo eran fotos y diversos videos donde aparecían diferentes árboles. No entiendo por qué Taylor grabaría esas cosas. No obstante, cuando intentamos reproducir el último video de la lista, nos apareció un mensaje de advertencia. Reproducir un contenido superior a la fecha actual podría ser peligroso para el sistema. ¿Quieres continuar? ¿Qué, superior a la fecha actual? Rápidamente, revise la fecha. Este video era de un día en el futuro. Es decir, de mañana. Todo esto terminó por perturbar a todos los presentes. Debido a la incomodidad, dejamos de revisar la memoria y volvimos a nuestras actividades. Sé que no debía hacerlo, posiblemente, mi yo de aquel entonces, aquel niño bueno, me diría que no robara aquella USB. Pero, lo hice. Aquel último video despertó mi curiosidad, tengo que verlo. Un par de horas después, me despedí de sus padres. Estacioné mi auto en un lugar apartado y coloqué el USB en el reproductor de mi auto. El contenido del video me sigue hasta el día de hoy en mis pesadillas. Al iniciar, aparecía mi amigo, mirando fijamente a la cámara. Sus ojos rojos daban la apariencia de como si se hubiera estado drogando. Se podía ver que estaba huyendo en la oscuridad, tal vez de algo que lo estaba persiguiendo. No entiendo por qué, pero grababa los árboles. De repente, hay un corte abrupto. Apareció una foto de mí, cuando era niño. Estaba con una expresión de severidad en mi rostro. Como diciéndome: no debiste ver este video. La imagen desapareció, y ahora, quien estaba grabando el video, no era mi amigo. Era un hombre de un elegante terno, sin cabello, y de una mirada inquietante, pude reconocerlo. Era yo, sin duda. Miraba la cámara mientras abría la boca y murmuraba palabras que no pude entender. Luego de unos pocos segundos, la imagen cambia a la de unos árboles. Mi amigo estaba siendo subido a un árbol. A día de hoy, no sé qué le estaba sucediendo, solo podía escuchar sus lentos gritos de dolor. En un momento, el hombre colocó la cámara en una de las manos de mi amigo. Y él la sostuvo, grabando el suelo. Hubo otro corte, y ahora era de día. Inesperadamente, la cámara cayó. Y la imagen se cortó abruptamente, sin embargo. Esto no es lo que me perturba. No, lo que me persigue hasta el día de hoy es lo que, aunque débilmente, pude escuchar en los segundos finales del video. Mi padre es experto con estos trastos. Tal vez él pueda repararlo. Nunca puedo dormir bien, como dije, padezco de insomnio. Pero, esa noche, pude dormir tranquilamente, y tuve una de las pesadillas más extrañas que jamás he tenido. Soñé con Taylor, en aquella época cuando éramos niños. Hola, Jack. Gracias por asistir a mi funeral, aunque realmente mi familia no fue quien te envió una invitación. ¿Qué? ¿Preguntas quién fue? Fue todo culpa de él. Al final, resulta que tenías razón. Esta cámara pertenecía a alguien. Pero, esa persona no la estaba buscando. Esperaba a que alguien la tomara. Y ese idiota, fui yo. ¿Lo recuerdas? Te dije que esta cámara era especial. Y sin duda lo era. Cada vez que tomaba alguna foto, en donde estuviera un árbol, aparecía el cuerpo ahorcado de un hombre encapuchado. Sus ojos eran rojos, y su piel era tan pálida que me daba escalofríos. Pensé que eran alucinaciones mías. Pero no era así. Nadie parecía verlo, tomé muchísimas fotos de los diferentes árboles de la zona. En todas él aparecía, pero nadie podía verlo, a excepción de mí. Desde que te fuiste, sus apariciones se volvieron constantes. En cada árbol, puedo ver su presencia. Siempre que lo encuentro, me hace la misma petición. Quiere que nosotros grabemos un video juntos, un video alucinante y sin sentido. Sé que me ayudarás. Porque somos amigos, ¿cierto? Oh, pero que digo, ya me ayudaste a hacerlo. Considera esto, mi pequeña venganza por lo que sucedió hace 10 años. Estoy seguro que todavía lo recuerdas. Lo que sucedió cuando te escapaste de casa.
Pero, esa es otra historia, ¿cierto? ¿Cierto? Pensaría que eso fue una terrible y horrible pesadilla, y que el contenido del video fue algo que nunca pasó, de no ser porque, al día siguiente, estaba vestido con un elegante terno negro, y con el cabello totalmente rapado. Me desperté sin saber dónde estaba. Solo se oía el sonido de un columpio al balancearse. Sí, eso era, estaba en un columpio. Alargué mis piernas buscando el suelo, pero no lo encontré. Entonces decidí mirar a mi alrededor. Estaba en una especie de desván, cuya única iluminación era una ventana alta, situada a mis espaldas. Finalmente, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y pude ponerme en pie. Decidí salir de aquel lugar, buscar algo que me lograra sacar de aquella desorientación, además que, poco a poco, este lugar comenzaba a darme miedo. Encontré unas escaleras que daban al piso de abajo, decidí seguirlas para ver a dónde conducían. No importa cuántas escaleras bajaba. Eran lo mismo. Un descanso, y otro par de escaleras hacia abajo. De repente, el sonido de unos pasos, me saca de mis pensamientos. Alguien estaba subiendo las escaleras. Algo me decía que debería subir. Pero, era tarde. La oscuridad del lugar no me dejó ver quién era, pero parecía una persona. Este se detiene tranquilamente y me pregunta: ¿Tienes hora? ¿A dónde conducen estas escaleras?, dije asustado. El hombre no pareció inmutarse. Te responderé, pero primero contesta a mi pregunta. Yo, dudando un poco, miro mi reloj y contesto, las 11:34. De repente me despierto en mi habitación y aterrorizado, no me atrevo a mirar el reloj. Tengo la absoluta certeza y no quiero comprobarlo. Finalmente, me armo de valor y enciendo la luz, decido echar un vistazo y efectivamente las 11:34. El problema, es que la hora, estaba al revés. Formando la palabra Hell. ¿Qué quiere decir, infierno en inglés? ¿Acaso, esta es su manera de responderme? Era un día de junio del año pasado, mi primo Alex se quedó conmigo la noche anterior por unos motivos personales. Antes de dormirnos, empezamos a contar qué haríamos mañana y llegamos a la conclusión de que jugaríamos a un juego de miedo, basado en tener la casa totalmente a oscuras. Una vez decidido esto, nos fuimos a dormir. Ya por la mañana, mi madre se fue temprano a trabajar y nosotros nos quedaríamos hasta la tarde solos. Para nosotros dos no fue problema, desayunamos y vimos un poco la tele, hasta que llegaron las 10:30 y llamamos a mi primo Rafa, para que se viniera a jugar a un juego de terror. Él no se lo pensó dos veces y aceptó nuestra invitación. Mientras lo esperábamos, Alex y yo íbamos poniendo mantas y toallas en las ventanas. Una vez ya los tres reunidos, bajamos todas las persianas y nos dirigimos a la cocina, el único lugar que tenía luz. Allí empezamos a explicarle a Rafa cómo íbamos a jugar. Pero una vez que íbamos a comenzar, no sabemos cómo, la tele se encendió sola. A nosotros tres nos entró un escalofrío. Aterrados salimos de la cocina con unos cuchillos cada uno y detrás de cada uno para mayor seguridad. Llegamos a la sala y apagamos la tele, que hablaba de un tema relacionado a los espíritus en las casas. Pasado ese momento tan angustioso decidimos dejar el juego y hacer que la luz reinara mi casa. Pero al intentar quitar las mantas y toallas, el ventilador se cayó de la mesa y la hélice del aparato salió y se clavó en la pared. Aterrados y con más motivo encendimos la luz, pero esta no se encendía. Y de pronto escuchamos pasos que no eran nuestros. Sin pensar, bajamos por las escaleras con dirección al patio. Una vez fuera de la casa, los tres miramos para arriba y vimos una sombra en el balcón que nos miraba fijamente. Asustados, corrimos para irnos de la casa. Justo al pasar la esquina de la calle, mi madre venía acompañada de mi padre. Todos les contamos la historia que nos había pasado, pero no nos creyeron. Ellos fueron a la casa y nosotros los acompañamos. Al llegar, todo estaba en su sitio, incluso la hélice que salió disparada e impactó contra la pared. Regresamos a la cocina, y empezamos a reírnos del aterrador momento que habíamos vivido. Incluso Rafa alegó que esto podría haberse tratado de una sugestión colectiva. Cuando nos dispusimos a regresar los cuchillos a su sitio, mi rostro se llenó de terror. Nos percatamos que faltaba un cuchillo de más.
En aquella ocasión, cuando salimos de la cocina, alguien más salió con nosotros. Debido a mi habitual tardanza, me dirigí con mucha prisa a mi salón de clases. Pero, cuando estaba por entrar, me detuvo la directora. «Buenos días, directora, ¿sucede algo?», pregunté nervioso. Esperaba verte en el salón, tu tardanza habitual ha resultado conveniente. Yo, solo la miré confundido, su presencia no me auguraba nada bueno. Te hemos cambiado de clase. Asombrado, le pregunté cuál era. Aula 13. Esas dos palabras se clavaron en mí como dos espadas muy afiladas. Le supliqué que me cambiara de clase, a cualquiera. No estás en posición de exigir un cambio de clase, especialmente con lo problemático que eres. Poco a poco, me dejó hundido en mi frustración. Nada de lo que había oído sobre esa aula me gustaba, estaba al final del pasillo, no tenía ventanas, y en ella solo había chicos problemáticos. Me dispuse a ir hacia allí. A cada paso que daba, aumentaba el miedo en mi interior. Debido a que, poco a poco, la iluminación natural iba desapareciendo, siendo reemplazada por una profunda oscuridad. Estaba a solo 2 pasos de la enigmática aula 13, cuando de repente, se abrió la puerta. Esperé a que saliera la persona que la abrió, sin embargo, no apareció nadie. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado frente a la puerta. Me asomé y no vi nada, todo estaba muy oscuro. Inesperadamente, sentí una mano en mi espalda, que rápidamente, me empujó hacia el interior de la clase. Al entrar, la puerta se cerró a mis espaldas y me dio un susto. Miré a mi alrededor, solo vi una mesa grande, y al frente pupitres. Uno de ellos me llamó la atención, pues tenía un papel, y en el suelo había otro. Me acerqué y lo recogí, en el papel del suelo ponía mi nombre en letras mayúsculas y en el otro ponía: «Solo hay una forma de salir de aquí, tienes que descifrar la siguiente frase». Saldrás al entrar. Estaba muy nervioso, me sudaban las manos, solo de pensar que me podría quedar allí encerrado. Y para colmo me encuentro un papel que me pone que si quiero salir de allí tengo que descifrar una frase. Después de intentar varias veces abrir la puerta, me rendí y decidí romperla con una silla. Cogí la silla, y al levantarla me di cuenta de que no podía moverme, la volví a bajar e intenté despegarme del suelo. Cuando lo conseguí intenté coger la silla, pero no podía levantarla. Sin opciones, di un vistazo al salón. Vi una especie de palanca en un pupitre de la última fila. La cogí y fui a abrir la puerta. En ese momento me desplomé en el suelo, al principio vi una luz y después, me vi a mí en el suelo de la clase, por el aire flotaban frases que decían: «Saldrás al entrar aula 13, aula 13. Nunca más saldrás de aquí, te quedarás de por vida en este lugar». Cuando me desperté, estaba en la cama de un hospital. Luego de la esperada visita de mis padres, les pregunté qué me había pasado. Ellos me dijeron que unos compañeros me encontraron en el pasillo del colegio. Además, el médico y la enfermera que me atendieron, comentaron que durante los 2 días que estuve desmayado, grité varias veces «Saldrás al entrar». Nunca comprendí qué pasó ese día, pero siempre supe que algo malo había pasado. Al poco tiempo de mi recuperación, volví a mi habitual vida en el colegio. Fue entonces que comencé a notar algo sumamente extraño. Cuando intentaba dirigirme al pasillo donde estaba el aula 13, todo el mundo me lo impedía. No comprendía si era una amabilidad por parte de mis compañeros y profesores, o si me estaban ocultando algo. Pero, en ese momento, se vino a mi mente aquella enigmática frase: «Saldrás al entrar». Poco a poco, me fui convenciendo que este lugar no era mi hogar, algo sumamente extraño pasaba aquí. La primera señal no fue tan sutil, ya que uno podría darse cuenta si no es muy meticuloso. Me di cuenta que los relojes tenían un número más. Exacto, el 13. Por lo que 1 hora equivalía a 65 minutos. Seguido de otras señales, como que el número 12 es de mala suerte, y el 13 es de buena suerte. Fue cuando lo comprendí, estaba en otro mundo. Y la manera de salir era entrar al aula 13.
En un descuido de mis compañeros, logré llegar hasta el pasillo donde se encontraba el salón. Tal como ocurrió la vez pasada, la puerta se abrió sola. Al entrar busqué los 2 papeles que deberían estar en los pupitres, y los encontré. Pero, la frase del segundo papel era diferente. Decía: entrarás al salir, lo opuesto a lo que antes decía el papel. Poco a poco, perdí el conocimiento. Nunca más entrarás aquí, saldrás de este lugar de por vida. Cuando desperté, estaba tumbado en el pasillo de mi colegio, todo indicaba que había vuelto a mi mundo. Y al parecer, solo habían pasado 12 minutos. Todo volvió a como lo conocí. O eso pensaba, pues, cuando me dirigí a mi salón de clases al día siguiente, la directora me interrumpió. Te hemos cambiado de clase. Asombrado, le pregunté cuál era. Aula 14. Ese fue uno de los motivos por el cual decidí cambiarme de colegio, y lo peor fue enterarme que mi escuela no tenía una directora. Uno a veces no piensa que su mismo miedo es culpable de todo lo que teme. Sin más que decir, narraré la historia. Soy una persona común y corriente, tengo 47 años y estoy soltero. Vivo solo en una pequeña casa alquilada de un solo piso, me llamo Luis y trabajo en una oficina 8 horas diarias. En fin, les digo esto para que me conozcan, para que no crean que soy un loco, pues tengo un problema. Ustedes dirán, ¿y quién no los tiene? Pero este es de lo más extraño. Y se los voy a revelar. Tengo miedo, mejor dicho, verdadero terror a las cosas ocultas, misteriosas. Cuando escucho hablar a alguna persona de posesiones diabólicas, brujería o algo así, me voy, no quiero oírlas. Cada noche, cuando salgo de la oficina, paso un auténtico calvario para llegar a mi casa, pues voy caminando y mi imaginación empieza a trabajar. En cada esquina veo a un monstruo, y empiezo a correr como un poseso. Ustedes se preguntarán por qué no he ido a un psiquiatra. Lo he hecho, pero no me sirvió de nada. Me dijo que todas esas alucinaciones eran debido a mi excesivo trabajo, me recetó unos comprimidos, que fueron peores pues no me podía dormir cuando los tomaba. Y así estoy, medio loco. Cada noche lo mismo. Ahora salgo de la oficina. Siento como si alguien me siguiera. Ya empieza. Debo serenarme, controlar mis nervios. Oigo pasos, quizás sea verdad que me siguen, a lo mejor un monstruo quiere atacarme. Lo he leído en alguna revista, que desaparece gente y no se sabe más de ella. Dios mío, ¿y si fuera verdad? ¿Y si una noche algo me ataca y no vuelven a saber nada de mí? Ya me queda poco camino para llegar a mi casa. He visto una sombra. Mi corazón ha dado un vuelco. Debo estar tranquilo, lo tomaré con filosofía. ¿Por qué me van a matar a mí? Concretamente a mí. Con lo de gente que hay en el mundo, en esta ciudad. Porque tiene que ser justamente a mí. He sido un estúpido al asustarme así. Ya casi estoy en mi casa. Ah, qué alivio, allí no me ocurrirá nada. Cenaré, veré la televisión y luego me acostaré. Y mañana será otro día. Ya veo mi puerta, qué alegría, y no me ha ocurrido nada, que me iba a ocurrir. Maldición, he visto otra vez la sombra. Ah, menos mal, ya estoy en mi casa. Ahora cerraré con llave y ya no podrá entrar nadie. Pero, ¿qué digo? Si es algo maligno lo que me has hecho, puede entrar cuando quiera y como quiera en mi casa. Ahora es cuando más necesito compañía. Va, ya he cenado, me voy a acostar. Espero que mañana me levante con más ánimo. Buf, qué frío hace, y empieza a llover. Bueno, me voy a desnudar y a meterme en la cama. Esta percha está a punto de partirse, tendré que comprar otra, si me acuerdo. Pensando en todo esto se puso el pijama, se acostó y apagó la luz. Intentaba dormirse, pero no lo conseguía, sus ojos se negaban a cerrarse. Se quedó mirando a un punto concreto de la habitación. Y de pronto un grito salió de su garganta. Dios mío, parece la sombra que vi anteriormente. Su cuerpo se convulsionó totalmente y empezó a temblar. Maldita sombra, no me cogerás. Está acechando a que me duerma para saltar sobre mí. Seas lo que seas, no lo conseguirás. No me dormiré. Pasaban las horas y los párpados de Luis empezaban a cerrarse. No lograba mantenerse despierto. Dios mío, debo lograrlo, debo estar despierto. Escuchó las campanadas del reloj de pared.
Eran las 3 de la madrugada, tenía tensos los músculos y todo su cuerpo le dolía horriblemente. Seguía mirando hacia aquel punto. Allí estaba la sombra que tanto horror le estaba haciendo pasar, quieta, inmóvil. ¿Qué podía ser? ¿Algún monstruo? ¿Un ser de otro mundo? Luis pensaba y cada vez se aterrorizaba más y más. De pronto, sacando fuerzas de flaqueza, intentó levantarse y entonces vio como aquella cosa se movía hacia él. Iba a echarse sobre su cuerpo, hacia sus pies, se los cogería. No, 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 Dios mío, socorro. A la mañana siguiente los vecinos entraron en la casa. De noche habían escuchado horribles gritos. Querían saber lo que ocurría allí y lo consiguieron. Lo que vieron fue el cadáver de Luis en su cama con los ojos desorbitados, las manos crispadas como queriendo escapar de algo y una expresión en el rostro de terror infinito. A sus pies encontraron una gran percha tirada encima de la cama. Esa era la sombra que Luis había visto, su propia percha, que había caído por el peso de la ropa. Esta historia tiene una enseñanza, espero la captes. Pues algunas lecciones solo se pueden aprender a través del miedo. Sin más que decir, narraré la historia. Todo empezó cuando cumplí 15 años, y empezó mi rebeldía. Ese mismo día en la mañana, tuve una discusión muy seria con mis padres, discutimos porque no me daban la libertad que yo quería. Entonces, muy furioso, les dije que se iban a arrepentir. Esa noche salí de mi casa por la ventana de mi habitación, iba caminando por las calles, sin un rumbo fijo. A pesar que ya había caído la noche, todavía me sentía muy enojado por la discusión que había tenido con ellos. Mientras iba caminando, sentía que alguien me iba siguiendo, escuchaba pasos detrás de mí. Empecé a sentir miedo, tanto así que comencé a apresurar el paso. Tenía temor de voltear a ver qué o quién era mi perseguidor. Mientras más rápido caminaba, más rápido iban los pasos. A pesar de estar en esa persecución, muchas cosas pasaban por mi mente, pensé que tal vez era un ladrón y lo que quería era asaltarme, entonces me armé de valor y me di la vuelta. Para mi asombro, no había nadie. Me quedé petrificado, no sabía qué hacer, sentí que mi corazón latía muy rápido. Empecé a pensar que tal vez me estaba sugestionando, así que corrí en dirección a la casa de un amigo. Pero mientras lo hacía, volví a sentir que alguien me iba siguiendo, así que corrí con más fuerza. Y al final, luego de unos escasos minutos que me parecieron horas, llegué a la casa de mi amigo. Cuando entré, me di cuenta que él estaba solo en casa. Entonces le conté lo sucedido. Él me dijo que tal vez solo era mi imaginación, y me empecé a tranquilizar. Sin que ninguno de los dos lo esperara, ocurrió un apagón. Yo me asusté mucho, ya que todavía no se me olvidaba lo que había pasado. Mi amigo fue a la cocina para buscar algo con que iluminar la sala. Mientras que yo me quedé allí, expectante a que cualquier cosa apareciera. Unos minutos después, él regresó con un par de velas, y me entregó una linterna. En eso, se escuchó un ruido en la parte de arriba de la casa. Mi amigo y yo dimos un brinco del susto, él quiso ir a revisar la parte de arriba de la casa. Yo le dije que no fuera, pero al final, me convenció de que lo acompañara. Incluso tomó la linterna, y me dijo que él iría adelante. Muy temeroso, yo iba detrás de él esperando a que cualquier cosa nos apareciera. Mientras íbamos subiendo las escaleras se escuchó un ruido, a los pocos segundos otro, pero este era más fuerte. Cuando llegamos al segundo piso de la casa, empezamos a revisar habitación por habitación, hasta que escuchamos otro ruido. Este provenía de la habitación de mi amigo, así que fuimos a ver. Cuando abrimos la puerta, había una persona sentada en la cama de mi amigo. Yo no vi a esta persona, incluso pensé que era su hermano, pero él me dijo que su hermano había salido. Con los nervios de punta, salimos de la casa, mientras corríamos sentimos que alguien nos iba siguiendo, mi amigo volteó a ver y me gritó que era la misma persona que habíamos visto en su casa. Corrimos con más fuerza en dirección a mi casa.
Cuando llegamos le conté todo lo sucedido a mis padres. Al principio no me creían porque pensaron que era solo una excusa para que no me regañaran por haberme salido de la casa en la noche. Pero al ver mi cara y la de mi amigo nos creyeron, así que, mi amigo se quedó en mi casa hasta que sus padres lo pasaron a recoger. A día de hoy, me pregunto qué o quién nos estaba persiguiendo, pero sí sé una cosa. Esa noche, al mi amigo tomar la linterna en mi lugar, selló su destino. Pues, a diferencia de mí, yo nunca pude ver el rostro de esa persona, pero mi amigo sí lo hizo. Y esa es quizá la razón por la que asegura no poder dormir tranquilo por las noches. Le he preguntado muchas veces cómo era el rostro de esa persona, pero no me respondió. Hasta la fecha no he vuelto a discutir con mis padres, y no he vuelto a caminar solo por las calles cuando es de noche. Esta historia da a entender que nunca hay que confiar en alguien a quien no conocemos. Sin más que decir, narraré la historia. Alguna vez escuché esta historia, no sé si es real, sin embargo, mucha gente del departamento de Santander en Colombia dice que fue real. Hace varios años, en una región apartada, lejos de las grandes ciudades, de la gente y del bullicio, habitaba un hombre en una zona rural, vivía con su familia en una pequeña casa, lejos del casco urbano. A esa casa se podía llegar por caminos o trochas, y carreteras destapadas o sin pavimento, el terreno era difícil, se debía caminar hasta 3 horas para llegar a la población más cercana. El hombre trabajaba en labores de campo, de lunes a sábado, descansando el domingo. Este día lo aprovechaba porque en el pueblo era día de mercado. El hombre todos los domingos iba al pueblo a comprar víveres, y hacía el mercado de la semana. De paso se tomaba una que otra cerveza, o una bebida a base de maíz fermentado, que podía tumbar hasta un elefante. Siempre regresaba temprano, ya que la falta de iluminación eléctrica hacía más difícil el regreso a casa. No podía darse el lujo de dejarse coger la noche. Sin embargo, un domingo, bebió más de la cuenta, perdió la noción del tiempo, y la noche cayó. Él, en medio de la borrachera, dejó a un lado su licor, y se prestó a salir lo más rápido posible, alistó su equipaje y se marchó para casa, llevando en su mano una linterna. Comenzó su ruta y se internó en ese camino, frío, oscuro y desolador. No llevaba mucho recorrido cuando a orilla del camino se encontró con un niño de 5 años de edad aproximadamente. El pequeño lloraba desconsoladamente. El hombre se apiadó, preguntándole si estaba perdido, y se ofreció a llevarlo a su casa. El chico respondió afirmativamente con su cabeza, y los dos emprendieron un viaje cada vez más lejos de la población. Al ver que se le hacía cada vez más tarde, cogió al niño, lo montó en sus hombros, y aceleró el paso, sacó un pedazo de pan, y le preguntó: «Hijo, ¿quieres pan?» El chico le respondió: No, porque no tengo dientes. Él no le prestó atención y siguió su camino. Sin embargo, cada vez el peso que llevaba en su espalda se hacía más y más pesado, al punto de dejarlo extenuado. Llegaron a un sitio llamado el Camino del Diablo. Paró un instante a descansar, mientras que el niño desde su hombro le dijo: «Ahora si quiero comer ya tengo dientes». El hombre lo volteó a ver, y vio cómo le crecían varios dientes demoníacos al infante. Como pudo se lo sacó de la espalda, y empezó a correr, mientras que el yaente lanzó un alarido descomunal, y comenzó a seguirlo, por todo el camino hasta la puerta de su casa, gritándole: «Denme de comer, denme de comer». El hombre, al llegar a su morada, tomó a sus hijos, y todos se metieron en una sola cama, mientras que afuera, los perros aullaban, el ganado se agitaba, y el llanto de un niño se escuchaba. Roberto era un chico bastante gamberro, pegaba a los débiles, y se creía el mejor. Pero un grupo de chicos estaba harto de que él hiciera estas fechorías, y decidieron darle un golpe de venganza. Una noche de Halloween, atrajeron al chico al cementerio. Sabían que Roberto creía en los fantasmas, así que decidieron dejarlo encerrado allí. Roberto aceptó encantado de ir al cementerio, sin saber que cometería el peor error de su vida. Primero contaron historias de terror, luego Roberto dijo que ya era muy tarde y decidió volver a su casa. Pero los chicos no se lo permitieron y lo agarraron. Este intentó pegarles, pero uno de ellos sacó un cuchillo y le hizo una fuerte herida en el brazo.
Este solo podía retorcerse y gritar de dolor, así que una chica le tapó la boca. Los demás le agarraron por las piernas y lo ataron donde había varias lápidas. Arrepiéntete de todas las humillaciones que nos has hecho. Una mierda. Como respuesta, otro chico le dio un puñetazo y otra chica le clavó una navaja en los hombros. Este suplicaba por su vida, pero esos niños estaban ciegos de venganza. Lo agarraron mientras cavaban una tumba. No. Suplicó desesperado. Siento todo lo que os he hecho. Demasiado tarde, y metieron a Roberto, junto a un horripilante cadáver. Lo metieron en la caja y empezaron a echar tierra. Roberto estaba desesperado, golpeaba la caja, pero había demasiada tierra, y cada vez quedaba poco oxígeno. Y los demás se habían marchado. Ahora cuando llegara la noche de Halloween, se oirían los gritos de Roberto en el cementerio. Al día siguiente, el más tímido de los chicos, quiso revisar si Roberto había sobrevivido. Lo que, era imposible. Pero la carga de conciencia, lo motivó a actuar. Lo que aterrorizó al chico, no fue ver el cadáver de Roberto. No, lo que lo dejó paralizado, y sin poder hablar. Fue darse cuenta que el cadáver horripilante había desaparecido. Hacía ya 3 años que conocí a mi amigo Héctor, lo conocí en cuarto de la ESO, European Southern Observatory, y nos hicimos casi inseparables. Pasando buenos y malos momentos juntos, decidimos tras 3 años de amistad, ir a su pueblo a pasar Halloween. Él siempre me contaba que en su pueblo, que no sale ni en el mapa, vivían muchos extranjeros, la mayoría eran americanos e ingleses. Tenía 100 habitantes, o algo así, el pueblo nada más tenía unas 60 casitas, la mayoría eran ancianos de países del este o del norte. Empezamos a hablar del tema, y decidí aceptar su oferta, pasar Halloween con él en su pueblo. Temía que, en mi trabajo, no me dieran días libres, pero al final no hubo ningún problema. Día 30 de octubre, llegada al pueblo. Fue increíble, en todas las casas recibían familiares, familias enteras, llegaban en coches a las casas de sus parientes. Se juntaron unas 300 personas, por eso algunos se hospedaban en el hostal del pueblo, que tenía cerca de 20 habitaciones. Los adornos de calabazas eran increíblemente perfectos, parecía un pueblo del terror. Entramos a casa de Héctor y los dos nos miramos diciendo por dentro, esto va a ser increíble. El día 30 de octubre, la mayoría salían a la calle a emborracharse, a contar historias de terror. Normalmente eran invenciones de viejos borrachos, pero a nosotros dos nos llamó la atención la de un hombre de mediana edad, de unos 40 años aproximadamente, que, al parecer, no estaba borracho, y nos contó este suceso. Hace 15 años que celebramos por primera vez esta fiesta aquí. Yo vine con mi mejor amigo, Diego, la noche era muy lluviosa y la gente salía a la calle solo a tirar la basura. A las 00 sonó la sirena de incendios del pueblo, pero nada estaba incendiado, todos salieron de sus casas, y de repente me di cuenta de que Diego no estaba conmigo, empecé a llamarle, pero él no aparecía, a los 2 días apareció muerto con una calabaza en la cabeza. Héctor y yo nos quedamos algo sorprendidos, pensamos que sería mentira como todo el mundo pensaría, pero la cara del hombre lo decía todo. Día 31 de octubre, noche de Halloween. Héctor ya se había olvidado de la historia, pero yo, todavía seguía pensando en el suceso de aquel pobre hombre, una y otra vez. Salimos al parque de al lado de su casa con 2 amigas suyas del pueblo y otro amigo más, a fumar un rato antes de que empezara la fiesta. En el momento que yo estaba dándole caladas al cigarro, observé que en el bosque había un hombre cabezudo de espaldas. Le di poca importancia, pensé que sería por los efectos de la marihuana. Cuando ya me estaba recuperándome de los efectos de la gran fumada, miré al bosque de nuevo y el hombre estaba lleno de sangre. Le dije a Héctor que mirara y a la vez miramos todos, pero solo lo veía yo. Entonces pensé que estaba todavía bajo los efectos de aquella grandiosa hierba. 2 horas después, ya en la fiesta cuando estábamos bailando todos disfrazados, Héctor me detuvo y me dijo: Oye tío, me duele el estómago. Voy a mi casa y luego vengo, ¿vale?
No he vuelto a ver a Héctor, no sé si desapareció, pero sé que a las 2:35 de la mañana, fui con Marta, su hermana, a buscarlo porque tardaba y su madre nos dijo que no llegó a su casa. Buscamos por todo el pueblo, la iglesia, en la fiesta, en el polideportivo, donde suelen ir todos a emborracharse. No lo vimos en ningún lado. Pero a mí se me ocurrió ir al bosque y ver si estaba aún aquel hombre. No había nadie, salvo sangre en un árbol y un papel que tenía unos símbolos extraños. Ya han pasado 2 años de lo ocurrido, lo he superado, pero en el fondo me culpo por no haber ido con él. No debí darle marihuana, ya que nunca había fumado un porro, pero le di a probar. Héctor, no sé si escucharás esto, si lo haces te extraño mucho, tío. En 4 años te hiciste como mi hermano pequeño, lo siento mucho. Voy a contar una historia que no se me olvidará jamás. Era la víspera de Halloween y estábamos haciendo todos los preparativos para pasar una noche de miedo. Mi amigo y yo preparamos una acampada en mitad del bosque. A medianoche aproximadamente, mi amigo me despertó diciendo que no paraba de soñar con su abuela y con el momento horrible de su muerte. Murió de cáncer, sufrió mucho según me contó. Bueno, yo le dije que sería culpa del ambiente, el bosque, el hecho por el que estábamos pasando allí la noche, y le dije que se le pasaría. Cuando me quise volver a dormir, ya no pude. Oí extraños ruidos y agonizantes voces. De repente, tanto mi amigo como yo escuchamos un montón de susurros. Empezábamos a estar verdaderamente asustados, esto iba en serio. De forma inesperada, oímos una susurrante voz y con buena intención que le decía a mi amigo: Tranquilo, Ramón, la abuela está aquí. Ramón, con la tez pálida, afirmaba rotundamente que la voz pertenecía a su abuela fallecida, y de eso solo habían pasado 2 semanas. A pesar del miedo que sentíamos, le dije a Ramón para abandonar este lugar inmediatamente. Él no estaba muy seguro de mi idea, porque se sentía seguro con la presencia de su abuela, pero al final logré convencerlo. Salimos corriendo y nos fuimos a su casa. Mi amigo formó un lindo recuerdo de esa experiencia, ya que siente que su abuela lo sigue cuidando desde el más allá. Tal vez fue solo mi imaginación. Pero estoy seguro que escuché otra voz que nos decía: Esa no es su abuela, abandonen este lugar. No es fácil empezar, después de escuchar mi historia lo entenderán. Viví en una pequeña casa, aislada de la ciudad, ya que por la enfermedad de mi madre, nos tuvimos que mudar aquí. Mi mamá tenía pánico a la gente y se alteraba demasiado. En mi casa somos 3, mi madre, mi medio hermano y yo. Mi papá murió cuando yo tenía solo 7 años. Como decía, la casa es pequeña, pero tenebrosa, y mis compañeros de curso lo sabían, por eso insistieron celebrar aquí la fiesta de Halloween, a lo cual accedí. Llegó el día, todos mis amigos y yo estábamos en mi casa, pero en mitad de la fiesta a alguien se le ocurrió proponer: Juguemos a la Ouija. Todos aceptaron. Lo preparamos todo minuciosamente, hasta el último de los detalles, ocupamos nuestros puestos y comenzamos la invocación. Increíblemente, el testigo respondió inmediatamente a nuestra llamada, se habían cumplido nuestras expectativas. Pero de repente una extraña sensación llegó a mi ser, se escuchaban gritos en la segunda planta, un frío penetró de golpe las almas de todos los presentes, y una ráfaga de viento abrió bruscamente las ventanas. Todos quedamos impasibles. ¿Qué estaba pasando? Al fin reaccionamos y algunos empezaron a gritar, otros reaccionaron riéndose, como si quisieran creer que todo era una broma. Pero no, en mi casa nunca habían pasado cosas así.
Pasados unos segundos, el silencio volvió y los ánimos se iban calmando, pero de pronto uno de nuestros compañeros rompió el silencio, estaba pronunciando palabras que ninguno de nosotros podía entender, parecía que hablaba en latín. Algunos empezaron a reír, y otros no lo soportaban más, querían que se callase, pero él no paraba, los ánimos se volvieron negativos de nuevo, y una amiga empezó a pelearse brutalmente con un compañero. El panorama era dantesco, unos reían como endemoniados, otros gritaban, se peleaban y varios cayeron desmayados, era horroroso e insoportable. Por fin llegó un momento de calma, pero no duró mucho, una nueva oleada de cólera descontrolada invadió a los allí presentes. Los gritos aumentaron, ya no se podía más, era horrible, la sangre salpicaba las paredes, el testigo de la ouija se movía solo, pero de forma controlada, pude leer. Fue un gran error. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo en aquella sala, yo intentaba mantenerme tranquila y razonable, pero no aguanté mucho, el tablero empezó a temblar bruscamente y del salió un resplandor, allí pude ver a mi padre, él estaba provocando todo esto, ahora sabía lo que estaba ocurriendo, habíamos abierto la puerta, y él no se iba a perder tan esperada cita por nada del mundo, buscaba venganza. ¿Pero por qué? Reaccioné inmediatamente y subí las escaleras de 3 en 3, tenía que encontrar a mi madre, pero al llegar al segundo piso, la encontré muerta, y mi hermano yacía muerto a su lado. ¿Por qué los mató? Poco después encontré el diario de mi madre, allí encontré todas las respuestas. Mi madre lo había asesinado, junto con el papá de mi medio hermano, mi padre había cumplido su amenaza. Ahora entiendo los gritos, eran ellos, de un día a otro mi familia y mis amigos desaparecieron para siempre. Nunca olvidaré aquel Halloween. Cuernavaca, Morelos. Era un día como cualquier otro, dos empleados, vamos a llamarlos Alberto y José, salían de su trabajo en una plaza más o menos conocida. Ellos trabajaban todo el día, pues la empresa donde laboraban así lo exigía. El cansancio se les veía en los ojos, y sus músculos ya no daban para más. Salieron de su lugar de trabajo, caminaron un poco pues lo único que querían era llegar a su casa. Alberto se la pasaba criticando a su jefe, pues para él resultaba una maldita explotación trabajar todo el día, José en cambio lo tomaba todo con más calma y a cada queja él respondía con un chiste. Cuando pasaban por la sucursal de McDonald's de Plan de Ayala, tomaron la decisión de que tenían que tomar un descanso antes de continuar a su destino. Alberto se sentó en la banca, donde es bien sabido que en cada banca de McDonald's hay un inofensivo muñeco de Ronald, ahí está con su sonrisa y con un brazo extendido invitándote a tomarte una foto con él. Alberto estaba ahí descansando y José estaba parado junto a él, reían y bromeaban entre ellos. Alberto disfrutaba de una lata de Coca-Cola. José le contaba chistes que de sobra sabía que le encantaban a Alberto, pues no paraba de reír en cada chiste. De repente Alberto bostezó y se estiró, cuando volvió a su posición normal dijo: Estoy muy cansado. Yo también. Sin que ninguno de los dos lo esperara, una voz extraña y cavernosa le respondió. Ambos intercambiaron miradas de asombro, el payaso había hablado. Había movido la boca. Demasiado tétrico para poder soportarlo. El pobre Alberto cayó allí mismo, víctima de un infarto fulminante. José huyó despavorido, no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Se desplomó en su loca carrera. Despierta en un hospital, lo único que atina a decir es: payaso habló, lo juro. Cae en un coma, y muere días después. Cuando recogen el cuerpo de Alberto, que yace inerte junto a la tétrica figura, surge una nueva incógnita.
¿Cómo podría decírtelo? ¿Realmente me hubieras creído? ¿Que aquel hombre que nos perseguía incesantemente era parecido a ti, Jack?